Y ya hoy pues se cumple un año de lo que ayer comentábamos, esa trágica muerte, esta catástrofe de lo que fue Jet Set, y se recuerda con una vigilia el primer año de la tragedia en la discoteca Jet Set por parte de familiares y allegados. Jesús Daniel. Familiares y allegados de las 236 víctimas mortales del derrumbe del techo de la discoteca Jet Set conmemoraron las vidas de sus seres queridos con una vigilia celebrada a las mismas horas en las que tal día, pero de hace un año, ocurrió la desgracia. Velas, flores y detalles en memoria de quienes partieron o quienes perdieron la vida fueron pues depositados frente a las puertas del local nocturno donde ocurrió el accidente, el lugar escogido para esta conmemoración. En la vigilia se instaló una carpa y un escenario para interpretar canciones y leer versículos bíblicos. Dominicanos que no fueron directamente afectados pues se acercaron para acompañar a los familiares de los fallecidos y demostrar su solidaridad. Así es, Jesús Daniel, desde las 11 o 12 de la medianoche pudimos visualizar a través de las redes sociales que ya pues estaban colocando imágenes, recordatorios, videos, continuaron sacando imágenes y videos inéditos que no se habían visto. Y a mí me llena el corazón. Yo incluso un momento en la mañana salí de las redes sociales, principalmente de Instagram, porque todo era pues obviamente recordando a todas estas personas inocentes que perdieron la vida, y a pesar, como bien decía la nota, de que gracias a Dios no tuve ningún familiar y nadie ha llegado a mí que haya pasado por eso, ni alguien cercano a mí de mi familia que estuvo en ese lugar, pero era como si estuviera. Ver el desespero, la tristeza, como bien decía Jesús Daniel, en ese acto conmemorativo que tenían allá en el lugar de los hechos, en donde estaban todos los hijos, amigos, familiares en general, y ver sus caras, ver esa desolación todavía, ese vacío. Y a mí, de verdad, yo grité, lloré muchísimo. Yo de por sí soy muy emocional y tengo mucho, me da mucho sentimiento a las cosas, pero eso aún más, como que ellos no poder todavía cerrar ese ciclo y continuar pues su lucha hasta el final. Pude visualizar en primera fila, estaba la hija menor de Ruby Pérez, Ana Beatriz, y vi esa escena de ella derrumbarse, me rompió el corazón, ya que luego del fallecimiento de Ruby Pérez ella se ha mantenido muy fuerte, o sea, ha tratado de continuar su vida y todo eso, y realmente esas imágenes de como de demás familiares que pude visualizar en esa vigilia de anoche, pues fueron bastante fuertes e impactantes. Algunos dieron también sus declaraciones a la prensa de la situación, de cómo recuerdan a sus hijos o a las personas que perdieron en ese lugar. Una madre la pude ver ahí desolada diciendo de que su hija antes de asistir a la fiesta le besó la mano 2 veces, lo cual no acostumbraba a hacerlo tantas veces. Y ella decía que si ella se hubiera imaginado de que era la última vez de que ella le iba a decir bendición mami, pues ella no lo hubiera dejado ir a esta fiesta. Y son cosas que te arrugan el corazón y que tú lo que más quieres darle un abrazo a esa persona de esperanza y de que pueda pasar y parar de ese sufrimiento tan fuerte. Como bien decía la nota, hubieron presentaciones de personas pues cantando temas religiosos, obviamente para Dios, ovaciones, lecturas bíblicas, algunas palabras. Hubo una joven que dio su testimonio de su prometido, que no sé si se acababan de casar o si iban a casar, algo así, que perdió la vida entre llantos, pues también estaba explicando su situación, y un sinnúmero de personas más desde el lunes también con el documental que había realizado Alicia Ortega en su canal. Y nada, señores, pues hoy hubieron obviamente los paros de más actividades programadas debido a las inundaciones en calles principales, en zonas tanto vulnerables como en zonas de ricos, podríamos llamarla, y se ha parado pues todo lo que tenían preparado para hoy para evitar más accidentes y circunstancias que se puedan salir de las manos. Pero increíblemente ya ha pasado un año de que nosotros aquí abundamos bastante de la situación, de esa incertidumbre que muchos vivimos la madrugada, en estar viendo y pendientes a redes sociales, todo lo que estaba pasando en ese momento, y todo el que se entregó en cuerpo y alma para ayudar y rescatar a las personas que quedaban hasta el último momento debajo de los escombros. Bueno, sí, así es. Un día de luto nacional aquí en República Dominicana. Mira cómo en Santo Domingo llovió mucho, o sea, mucha gente... Y aquí también. No, aquí no, como en Santo Domingo no. Todavía por donde yo vivo no cayó la primera gota de agua. Para como llovió en Santo Domingo, mucha gente cataloga que eso fue
grito del cielo, como, ¿me entiendes? O sea, fue algo que, o sea, obvio, como fue en la madrugada de este 8 de abril del año pasado que pasó este suceso que dejó a todo el mundo consternado desde las primeras horas. Muchos testigos vi en los diferentes medios de personas que ya hoy en día están estables de salud, pero quedaron con la secuela del recuerdo, o sea, quedaron con ese recuerdo de estar en los escombros o sea, yo veo muchos testimonios de esas personas que narran, redactan cómo ellos vivieron ese momento y cómo pudieron sobrevivir. O sea, lo ven incluso algo como ¿cómo que se dice? Suerte, como Un una dicha, milagro. un milagro. ¿Entiendes? Que ellos, o sea, con la magnitud, cuando ellos entendieron la magnitud del accidente, de ese incidente que pasó, entienden que todo fue un milagro y que tienen un propósito en la vida. Yo vi un señor ahí que lo dijo, o sea, yo estoy esperando a ver cuál es el propósito que yo tengo en la vida, porque yo salir vivo ese día, eso fue un milagro de Dios. O sea, Dios entendía que no era su momento. Lamentablemente perdieron la vida muchas personas, 200 y pico, con este desastre, incluyendo varias figuras, como el caso de Rubí Pérez, que vamos a hablar en adelante, Octavio Dortel, que mucha gente lo recuerda porque era un tipo bien jocoso, bien alegre, bien simpático y muy carismático y, ¿me entiendes? Esa comunidad de beisbolistas, de atletas, perder ese tipo de personajes como Octavio Dotel también dolió muchísimo. Y se perdieron muchas figuras, tanto del entretenimiento, del ámbito político, del ámbito deportivo, del ámbito de la moda también, como Martín Polanco. Realmente es algo que nuestro país todavía se niega a aceptar qué pasó. Todavía vimos ayer imágenes del jet set de cómo está, o sea, todo está intacto todavía, de tal cual como pasó, de la noche, o sea, realmente ahí no se ha cambiado nada. Y lo que quedan son los testimonios de las personas que sobrevivieron y los familiares pidiendo justicia sobre este caso. Ayer también vimos como una madre también, que eso también, o sea, mucha gente también se sintió muy triste. Ella llevó un grupo de mariachi, tocaron. O sea, realmente fue un ambiente ayer ahí frente al YC, fue un ambiente bien interesante porque fueron muchas personas, se rindieron muchos homenajes, ahí estaba la familia de Rubí Pérez, su hija. O sea, fue algo realmente que el país ayer, en ese momento, se paralizó. Todo estaba en base a esos homenajes que se estaban haciendo. Y las personas que lo están organizando, las personas que escuché ahí, que las personas que sobrevivieron, varias, son las que están organizando este tipo de eventos ahí alrededor del Jet Set, que fue en la zona cero donde pasó esta catástrofe, este incidente, la cual dejó muchas personas muertas. Así que nada, vamos a esperar que la justicia haga lo que tenga que hacer para que los familiares de estas personas ya entonces puedan estar tranquilos y entender ya de que se hizo justicia. Así mismo, como dicen mis compañeros, un día como hoy, en la madrugada, bueno, pues el mundo, en nuestra República Dominicana, bueno, pues se destrozó. Creo que esto han sido dos sucesos muy importantes, o sea, significativos, que han movido nuestro país, que fue el incendio de San Cristóbal y este de Yesep realmente. Estuve viendo algunos videos donde personas que un familiar, bueno, pues falleció dentro de esa tragedia, decían como familiares de Espaillat le estaban ofreciendo, bueno, abogados sería, le ofrecían dinero para que ya dejaran de protestar, para que ya dejaran de buscar justicia. Incluso hay una imagen ahí que presentan que es de una prima de la comunicadora Yuberki Peraltas, que ella, bueno, pues falleció ese día y era la misma que Camila estaba diciendo. Yo realmente me llené como de tanta tristeza esta mañana de ver esos comentarios, de ver tantos videos que salieron
en las redes sociales o sea, ellos nueva vez, ellos como que movieron eso que pasó y llevaron a la realidad de lo que se estaba viviendo ese día en la fiesta de Rubí Pérez. Y ella decía que eso fue lo que como que más me conmovió, que a veces uno, la abuela mía siempre dice como que como que a veces el otro sabe cuándo se va a morir, como cuando le va a pasar algo, porque ella decía que su hija no salió para la fiesta del Yesef, ella salió a cenar, pero ella cambió como de planes y cogió para esa fiesta. Y dentro del espectáculo, en el momento del espectáculo, ella le envió una canción que estaba cantando Rubí Pérez y era como de que si me vas a extrañar, algo así que decía. Y ella le dijo, que a su mamá le preguntó que si ella la iba a extrañar. Eran como las 11:40, decía su madre cuando ella le envió ese mensaje. Y luego entonces pues su hijo menor, bueno, pues le dice que le informa lo que pasó en el Yesep y ella como que se quedó tranquila porque ella pensaba que su hija no estaba ahí porque ella no salió para la fiesta. Entonces, eso tiene doble mensaje. A veces lo mal que ella se sintió cuando le llegó esa sorpresa, pero ella se sintió más mal porque ella no sabía que su hija estaba ahí. A veces nosotros como jóvenes también cometemos muchos errores de que le decimos a nuestros padres que vamos a salir para un sitio y nos vamos para otro. Y cuando pasan accidentes o pasa algo, quizás nuestros padres están en la nube y están todo el mundo en las redes sociales y ellos están como que no ha pasado nada porque ellos consideran que tú no estabas ahí, porque tú no saliste para ese espacio. Así le pasó a esa madre, que es como prima de Yuvelki Peralta, la comunicadora. Y nada, y yo estuve viendo en una misa donde estaba el ex senador. Bueno, él no es ex senador, él era presidente de la Cámara Alta, Eduardo Estrella. Todavía sigue siendo senador, ¿verdad? De Cotuí, ¿verdad? ¿De Santiago? Ah, bueno, a mí se me olvida eso. Entonces, bueno, pues él decía que si la justicia no hacía su trabajo, bueno, pues Dios estaba en el cielo y que lamentablemente a veces quizá uno dice, no, la justicia no va a hacer nada, pero miren, señores, aunque ustedes no crean, el dinero no le va a dar paz a ese señor y por más dinero que él tenga, quizá él pueda que salga libre o lo que sea, pero esa paz interior él jamás la va a volver a recuperar, porque la conciencia, señores, la conciencia de que él se echó más de 232 personas al hombro, muertas, eso mira, esa conciencia, eso nunca lo va a dejar vivir. Él debe estar vivo físicamente, pero espiritualmente él va a estar muerto. O sea que ojalá que la justicia pueda responderle a un pueblo que está pidiendo justicia, a muchos familiares, como dije ayer, ahí murieron más de 7 personas de una sola familia, o sea, eso es algo sumamente triste y ojalá que también Dios le pueda dar fortaleza y conformidad a los familiares en este momento tan triste que hoy pudieron nueva vez recordar. Ahí vi también la madre de la que creo que son los dueños del Popular, el Banco Popular, recordando ese momento, esa transición de la muchacha que murió ahí junto con su esposo, de niña a mujer. Y es un poquito triste, señores, muy triste que nuestro país tuvo que pasar por ese trance tan difícil.